En Fundamentos de Matemáticas, hoy vamos a ver este tema que he titulado similitud, porque en ninguna parte vas a ver que lo expliquen. Y no es otra cosa que la representación de un mismo número. Por ejemplo, aquí tienes A o cualquier número que es igual a A o cualquier número sobre 1, que es igual a A o cualquier número multiplicado por 1, o que es igual a A con exponente 1. Vamos a hacerlo con un número. 2 es igual a 2 sobre 1, es igual a 2 multiplicado por 1 y es igual a 2 a la 1. Aquí lo importante es que te aprendas esta similitud. A es igual a sobre 1, es igual a 1 por A, es igual a la 1. Vamos a ver algunos ejercicios para que veas cómo sí es posible aplicarlos. Por ejemplo, aquí tienes que A es igual a sobre 1. En suma de fracciones, regularmente sumas fracciones, casi nunca sumas enteros con fracciones. Pero si tú dices este dilema de que vas a sumar un entero y una fracción, dices, ¿cómo lo puedo resolver? Eso es muy fácil. Ya sabes que 2 es igual a 2 sobre 1. Entonces, ¿qué haces? En lugar de 2, sustituyes 2 sobre 1, más un medio, en este caso, más un medio. Entonces te repito, en lugar de 2 anotas 2 sobre 1, después más un medio, y ya puedes resolver la fracción. No lo vamos a resolver porque no es el objetivo resolver fracciones. Este ejercicio de resolver fracciones será en el siguiente tema. Y nomás para que veas la conveniencia de tener esta similitud, o esta equivalencia, o esta forma de representar un mismo número. Por ejemplo, la otra es A igual a 1 por A. Por decir, tú vas a sumar fracciones. Pero, por ejemplo, aquí tienes tercios, pero tú no quieres tercios, necesitas sextos para poder hacer tu suma. Ya sabemos que cualquier número multiplicado por 1 te va a dar el mismo número. 7 por 1, 7. 8 por 1, 8. 1000 por 1, 1000. Entonces, en este caso, 2 tercios por 1 te va a dar 2 tercios. Pero te repito, tú no quieres tener tercios, sino quieres tener sextos. Entonces, aquí tienes 2 tercios multiplicado por 1. Ahora aquí tienes 2 tercios. Entonces, tienes que buscar un número que multiplicado por 2 tercios puedas obtener sextos y a la vez, dividido entre sí mismo, tengas el 1 para conservar la equivalencia. Entonces, en este caso es el 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 te da 6 y además 2 entre 2 te da 1. Entonces, vamos a resolverlo. 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Entonces, vamos a hacer el último ejemplo. Tú sabes que A es igual a la 1. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a multiplicar potencias, la regla dice que hay que sumar los exponentes. Pero si tú observas aquí tu letra A, no tiene ningún número arriba, o sea, no tiene ningún exponente. Pero tú ya sabes que A es igual a la 1. Entonces, en lugar de A, sustituyes A la 1. Luego tú sustituyes tu punto, o mueves tu punto, y copias A al cuadrado. Ahora sí ya tienes los exponentes. Te repito, la regla para las potencias, multiplicación de potencias, es sumar los exponentes. Entonces, observas que tenga la misma base. Tienes la misma base A, entonces anotas la A, que es la misma base. Ahora sí ya puedes sumar tus exponentes. 2 más 1, 3. Después de ver estos ejemplos, me parece que son muchos temas que estamos viendo juntos. Si no entendiste, tú no te preocupes. Ahorita lo importante es que entiendas esta similitud. Para no hablar de números, vamos a hablar únicamente de la A. Que A es igual a sobre 1, que es igual a por 1, que es igual al exponente 1. Espero te quede claro esta explicación. Espero no tengas dudas. Y nos vemos hasta la siguiente emisión. Espero te suscribas a mi canal. Hasta la vista. Bye.